Bueno, ¿cómo están? Los recibimos en esta jornada de agosto, la que corresponde al mes de agosto. Y bueno, quisimos darle a esta oportunidad, a esta jornada de agosto, una dinámica especial que ustedes ya la habrán visto, se habrán dado cuenta cuál era, que hacerlo mucho más interactivo con ustedes y hacer una jornada de consultas. Para eso, ¿qué hicimos? Bueno, habilitamos durante un tiempo, durante toda la semana, la posibilidad de que ustedes hicieran consultas a través del sitio con un formulario y, por supuesto, tenemos un Power donde ya estas consultas están volcadas, pero para seguir dando oportunidad y para que esto siga siendo dinámico, que es un poco la idea de futuro, ¿no? De este ciclo que tenga dinamismo distinto, lo que vamos a hacer es, bueno, también dar la oportunidad hoy mismo, en esta misma jornada, de tener abierto el chat. Y ustedes pueden ir consultando en el chat. Y bueno, algunas ya las tenemos, las van a ver y las reprodujimos en este Power. Y en el chat pueden hacer consultas nuevas. Y por supuesto, lo que vamos a hacer es, bueno, cuando terminamos esta exposición, porque el Power tiene, inclusive les traigo algunas cuestiones que tienen que ver con la futura reglamentación, porque de hecho ya esto se está reglamentando y digamos, en horas de repente ya tenemos la reglamentación. Así que vamos a dejar un espacio al final, vamos a dejar un espacio un poquito más amplio para que también interactuemos con consultas que ustedes hagan hoy mismo por el chat. Así que esta es un poco la mecánica. Por supuesto, vamos a tratar lo que se ve, ¿no? Estamos ante la inminencia de la reglamentación y algunas cuestiones que yo recogí respecto de entidades que están proponiendo reglamentar. Ahí las estoy incluyendo también, es muy interesante lo que vamos a ver. Así que bueno, vamos a hacer esta forma, vamos a pasar el pago, les voy a hacer algunas consideraciones, algunos apuntes sobre el tema de la reglamentación y por supuesto contestar las preguntas que ya tenemos y abrir la posibilidad a través del chat de nuevas. Así que bueno, ahí estamos empezando nomás. Vamos a dividirlo como habitualmente hacemos en dos bloques o dos temas. El título cuarto estamos hablando, el título cuarto, la 27742, la ley de bases, que le llaman promoción del empleo registrado y sabemos que es un blanqueo, le llamamos, digamos, en forma más privada, blanqueo, promoción del empleo registrado. Yo ya les hice alguna mención a esta situación del nombre o de la denominación que tiene este título, promoción del empleo registrado, diciéndoles que en realidad no se caracteriza por los regímenes de promoción anteriores, los regímenes de promoción anteriores que tuvimos, 25.250, 26.877, la última 26.940, o sea, todas estas que tienen que ver con, bueno, promoción a partir del incremento de la nómina y reducción de contribuciones a partir del incremento de la nómina. Esto típicamente es otra cosa, es un blanqueo, es una regularización, y vamos a recordar un poquito las pautas de esta regularización. Bueno, esto prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales y dice iniciadas con anterioridad. ¿Por qué le pongo 8 de julio? Porque dice, la misma ley dice a la fecha de promulgación, o sea, anteriores al 8 de julio. Quiere decir, sabemos perfectamente, que lo que está generando la posibilidad de regularizar relaciones totalmente ocultas y parcialmente ocultas, a partir de una fecha distinta al ingreso del trabajador o a partir de una remuneración distinta. O sea, no solamente está la posibilidad de regularizar relaciones totalmente ocultas, como se llama en negro, sino también parcialmente ocultas o con problemas de registración. Así que esto sabemos y dice la misma ley que esto será efectivo y empezará a generarse la posibilidad a partir de dentro o a partir de los 90 días posteriores a la reglamentación. No tenemos reglamentación. Seguramente vamos a tener ahora esta semana. Así que ahí habrá que contar a partir de la efectiva reglamentación, la publicación de la reglamentación, que la primera va a ser por un decreto, obviamente. Ahí habrá que contar los 90 días corridos para saber cuál es el lapso total para poder
generar la regularización. Sabemos también, esto lo hemos repetido en varias oportunidades, que es relaciones de empleo privado y habla de empleadores. Después vamos a ver un poquito con respecto a los efectos. Habla de empleadores siempre. Parecería que la situación tiene que ver con la regularización del empleador. Obviamente son trabajadores y va a tener efectos también respecto a los trabajadores. Pero bueno, se habla de empleo privado. Esto de empleo privado, ahora vamos a hacer una disquisición sobre, bueno, la diferencia entre empleo privado y empleo público. Acá van a quedar algunas cuestiones de la reglamentación, por ejemplo, en el último blanqueo estaban también previstas la posibilidad de el ingreso o la regularización de las empresas del Estado, o sea, la ley 26122. Así que evidentemente hay alguna situación que tiene que ver con una diferenciación muy clara, pero la reglamentación podrá incluir otro tipo de sujetos. En principio es empleo privado, e inclusive aquí vamos a ver cuando hablemos de los efectos respecto de las obligaciones que van a ser condonadas, bueno, determinadas formas de empleo privado, como por ejemplo los famosos estatutos del trabajo agrario, empleo del trabajo agrario o la industria de la construcción. O sea, también hay una distinción con respecto al empleo privado. Claramente lo que quiere excluir es el empleo público. Así que esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y después tenemos, bueno, los efectos, condonación de sanciones, reducción de intereses. Ahora vamos a ver un poquito esto también en la próxima pantalla. Y los efectos que tienen que ver con la extinción de las obligaciones. Acá es muy importante ver cuáles son las obligaciones que se extinguen producto de la regularización, obligaciones que se hubieran generado por estar absolutamente regularizada la persona o parcialmente regularizada. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a lo que incluye como posibilidad de extinción de la obligación, y al ver lo que no incluye, vemos entonces lo que estaría fuera. Bueno, condonación de deuda por capital e intereses, que tengan obviamente como efecto el origen o el efecto de la falta de ingreso de los aportes y contribuciones. ¿Cuáles son? Primero los habituales, el sistema integrado, o sea, jubilaciones, lo que tiene que ver con PAMI 19032, el PAMI, del régimen de salud. Acuérdense que esto está dividido en dos, el régimen de salud, lo que tiene que ver con obras sociales, que es la 23660, y lo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, la 23661. Entonces, entra la porción de la alícuota que va con destino al Fondo Solidario de Redistribución, no la porción que va directamente al régimen de obras sociales. Esto habitualmente es así, salvo la anterior que conocemos, 26476 del 2008, que incluía todo. Ahora no incluye todo. Todo lo que tiene que ver con la 23 aportes y contribuciones con destino a la 23660 no está incluido en la posibilidad de extinción de las obligaciones. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013, asignaciones familiares también, y acá, importante, la contribución adicional que tiene el régimen de la construcción, que es la ley 22.250, este mecanismo de tener un sistema jubilatorio especial con contribuciones adicionales. Con lo cual, ya sabemos, al tener esta factibilidad de extinguir la obligación, de que los empleadores de la industria de la construcción están incluidos obviamente en el régimen. Pero fíjense que después va terminando y dice otros regímenes laborales o de seguridad social que determinen la reglamentación. Con lo cual, ya no está incluido, no existe la inclusión específica del régimen del trabajo agrario 26727 y tampoco la inclusión de los trabajadores de casas particulares 26844. Entonces, ya tenemos algunos que no están incluidos, pero en este punto 7, cuando dice otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación, está difiriendo a la reglamentación la posibilidad de ingresar. Yo estoy convencido que la reglamentación va a dar por válido y va a generar la posibilidad de que ingrese también los trabajadores del régimen de trabajadores agrarios 26727, porque es empleo privado. Entonces,
Ahí está, por eso yo le remarcaba el tema empleo privado. No todo el empleo privado en principio está incluido, pero seguramente a partir de la reglamentación se incluirá la 26727. Y por supuesto, como falta reglamentar, lo que dice es cuál es la condonación de intereses. No está todavía, pero dice claramente que en ningún caso esa condonación podrá ser inferior al 70% de las deudas, de los intereses calculados. Con lo cual, ya tenemos que es condonación de o extinción de la obligación, condonación de intereses que no puede ser menos al 70% y también la condonación de las multas, con lo cual el ingreso al blanqueo es importante, es una situación importante. Como complemento, ¿qué pasa con las situaciones que aquí no entrarían? Por ejemplo, si hay una diferencia, está todo registrado, no hay ningún problema, los trabajadores están registrados, y hay una diferencia de alícuotas de contribución. Esto no está entrando porque una diferencia de alícuota de contribución no tiene que ver con una regularización. Pero sí, ¿perderé la oportunidad? No, porque tengo su espejo, que es la regularización de obligaciones tributarias de seguridad social y aduaneras, y ahí podrán ser ingresadas todas aquellas que aquí no entran. Por ejemplo, le di el ejemplo, diferencia en la alícuota de contribuciones patronales. Así que tenemos este panorama completo respecto del tema. Bueno, temas importantes. Y acá ya vamos a contestar alguna pregunta, o sea, vamos a dar el paso para contestación a una pregunta. Inclusión, obviamente, se pueden incluir deudas controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativo y judicial. Si hay una determinación de oficio, si hay una situación que está impugnada, si hay un tránsito de la situación en la Cámara Federal, se podrá incluir todo lo que tiene que ver con administrativo, contencioso, judicial, si está en ejecución fiscal también. Así que bien. Y los dos temas que vienen son muy importantes. La misma ley prevé que la autoridad de aplicación, en este caso la FIP, o puede ser el Ministerio de Trabajo eventualmente, se abstendrá de aplicar y determinar de oficio y aplicar sanciones por las causas y periodos y obviamente sujetos comprendidos en la regularización. Inhibe o hace abstener a la autoridad de aplicación de determinar de oficio por los mismos conceptos, causas y situaciones que están regularizadas. Y muy importante, y esto lo remarcamos porque tras cartón vamos a contestar las preguntas referidas a este tema. También hace abstener al organismo fiscal de formular ajustes impositivos. Y esto es muy importante sobre las relaciones regularizadas. Obviamente, si yo tenía una relación oculta, para poder abonar los salarios, porque obviamente si la relación está oculta, los salarios están ocultos. Para poder abonar los salarios seguramente tendría que haber omitido alguna obligación tributaria. Entonces, esto es inmanente. Si yo omito una relación laboral, estoy omitiendo también otra obligación tributaria. Y esto va de la mano. Entonces, acá, muy importante, lo que está diciendo es que la autoridad de aplicación se abstendrá de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas. O sea, muy importante, abstención. No puede el organismo fiscal determinar de oficio, efectuar ajustes respecto de seguridad social, de los periodos comprendidos en la regularización y los sujetos, ni tampoco podrá generar ajustes impositivos por lo que se supone la omisión de impuestos para, en todo caso, abonar los salarios y esas obligaciones que no estaban registradas. Así que muy importante esta situación. Vamos a la primera consulta. Lucas Moreno consulta respecto, dice, ¿qué impuestos habrá que pagar luego del blanqueo si el dinero proviene de actividades lícitas no declaradas, locaciones, por ejemplo? ¿Hay algún problema con ese blanqueo? Bueno, en cuanto a las obligaciones que hay que ingresar, muy claramente, si yo regularizo una relación, entonces a partir de su regularización, su registración, tendré que empezar a ingresar los aportes y contribuciones pertinentes a los subsistemas de seguridad social. Concretamente, no tendré que incorporar el 931. Desde el punto de vista de hacia el pasado, ya lo dijimos anteriormente. Anteriormente, yo lo que estaba teniendo es una situación
en donde estaba no regularizado. No me van a poder ajustar para atrás porque lo dice claramente la ley. Se abstendrá de no generar ajustes por los periodos regularizados. Y también, mejor dicho, también se abstendrá de efectuar ajustes de tipo impositivo, lo dijimos antes. Entonces, si yo estoy regularizando una relación, incluso o que estaba no registrada o que estaba incorrectamente registrada y, por ejemplo, la tenía con un contrato de locación de obra o servicios y la estoy regularizando, bueno, a partir de la regularización no se generará nada para atrás y obviamente tendré que ingresar y todas las obligaciones laborales que tengo con esa persona. O sea, a partir de ese momento comienzan las obligaciones de tipo laboral y las obligaciones de tipo de seguridad social, a partir del momento de la regularización. Y Norberto Lovero consulta, ¿qué ocurre con las provincias o jurisdicciones que eventualmente no adhieran al blanqueo laboral, como por ejemplo provincia de Buenos Aires, respecto de rúbricas, cobro de tasas y eventuales aportes o reclamos individuales? Bueno, primero, Norberto, el derecho laboral es derecho común. Artículo 75.12 de la Constitución Nacional, derecho laboral y de la seguridad social son derecho común. Rige una sola ley de contrato de trabajo para todo el país. Todas las relaciones laborales están bajo el amparo de la ley de contrato de trabajo, con lo cual no hace falta adhesión de las provincias. Ahora vamos a lo que preguntar respecto de rúbricas. En principio, las provincias no tienen que adherir al blanqueo laboral, tendrán que adherir, y ya lo vemos, al blanqueo impositivo o a la regularización impositiva. ¿Por qué? Porque el derecho tributario es derecho local. Acá el derecho laboral es derecho común, como el derecho penal, como el derecho civil y comercial. Se aplica en la misma norma, o sea, el código, pero en este caso no es código, sino que son normas, ley de contrato de trabajo, a todo el país. Pero no hay obligación ni necesidad de generar una adhesión de las provincias. ¿Por qué? Porque ya están incluidas, porque es derecho común. Artículo 75.12 de la Constitución. Ahora, tema de rúbricas, esto es otra cosa. El derecho laboral, el derecho procesal laboral y la policía del trabajo sí es de las provincias. Lo que no es de las provincias es el derecho común, que es de la nación, para toda la nación. Las provincias tienen todo el tema de rúbricas, todo el tema de control de policía, la registración de los libros, pero esto no está en el blanqueo. Obviamente la registración tendrá que ser hecha por los métodos de registración correctos que determinarán las provincias, pero se puede hacer el blanqueo de cualquier persona a lo largo del país. Ahora, habla de reclamos individuales. Estamos hablando o de reclamos individuales anteriores o de reclamos individuales posteriores. Si hay reclamos individuales anteriores, se pueden regularizar. ¿Por qué? Y porque obviamente esto es una de las cuestiones. Esté en la etapa que esté, administrativa, contencioso administrativo y judicial, con lo cual se pueden perfectamente regularizar reclamos anteriores. ¿Y habrá posteriores reclamos? Puede haber reclamos individuales posteriores. Cuando fue la ley 26476 en el 2008-2009, sucedió que a muchas relaciones regularizadas, registradas, después el trabajador dijo, bueno, yo no estaba de acuerdo con esa regularización, porque este es un tema importante. Yo no tengo que pedirle autorización al trabajador para regularizarlo. Tendría que pedirle, sería conveniente, no lo dice la ley, sería conveniente que me ponga de acuerdo con el trabajador. ¿Por qué? Y porque uno de los temas importantes es que el trabajador no está totalmente beneficiado por la situación del blanqueo. ¿Por qué? Porque solamente se le reconocen 60 meses, o sea, 5 años se le reconocen en función de la relación regularizada. Entonces, tendría que tener la anuencia el trabajador, sería importante. Nosotros lo hicimos esto en el año 2008, porque después hubo reclamos de personas, de trabajadores, que decían que no habían dado su anuencia o su conformidad para la regularización y reclamaban cosas que tenían, digamos, en todo caso pendientes. Bueno, esto se definió a favor del blanqueo. Les digo que hace muchos años esto transitó estrados judiciales y la jurisprudencia se definió a favor del blanqueo. O sea que en realidad
lo que estuvo diciendo la jurisprudencia, y en este sentido es parecido, que la voluntad del empleador es suficiente para regularizar las relaciones. Así que esto es un poco lo que tenemos en cuanto a blanqueo. Obviamente falta regularizar, ahí tenemos, tenemos alguna apreciación respecto de lo que significa el tema de algunas observaciones por parte de la CAME, que la CAME dice que habría que segmentar, tendría que haber un tratamiento respecto de lo que significa, bueno, hasta más cantidad de trabajadores y menos cantidad de trabajadores, empresas con mayor o menor cantidad de trabajadores, porque obviamente esto era de la ley anterior, de la ley de blanqueo 26476, tenía un tratamiento para la regularización de empresas hasta 11 trabajadores y otro para posteriormente mayor de 11 trabajadores. Así que bueno, aquí terminamos y vamos a ver entonces el título más largo, el que tiene, digamos, más temas complejos, que es la modernización laboral o reforma laboral. Acá también vamos a recorrer muy rápidamente aquellas cuestiones fundamentales y acá sí vamos a hacer algún detenimiento sobre temas que ya están trascendiendo para la reglamentación, en algunos temas muy importantes. Vamos a remarcar, cuando pasemos el tema, vamos a remarcar ahí los conflictos que tiene ese tema, porque hay dos o tres temas dentro digamos, de esta parte de este capítulo, los que están generando discusiones a nivel de lo que es las organizaciones sindicales y empresariales. Entonces, es lo que está llevando más tiempo para reglamentar. Esto parece que no está bastante aceptado, el famoso tema de la derogación de las multas, que tienen carácter sancionatorio, que están en la ley 24.013, las leyes que están aquí nombradas, 25.013, 25.323, 25.345, 26.727, que es régimen agrario, y 26.844. Esto que, digamos, ¿qué genera esta situación? Primero, que genera, desde el punto de vista de la situación del crecimiento de los montos indemnizatorios, porque saben perfectamente que esto incrementaba ya, porque ahora no, porque está ya derogado, incrementaba sustancialmente el tema de los montos indemnizatorios. ¿Por qué? Porque agravaba los montos indemnizatorios. Ahora vamos a ver temas interesantes respecto de, bueno, obviamente para el futuro esto queda derogado. ¿Y qué pasa con lo que es en el pasado? O sea, situaciones que todavía están siendo discutidas. Ahora lo vamos a ver. Pero esto, ¿cómo obra? Siempre se dice que hay que juntar el blanqueo y la reforma laboral, hay que unir, hay que hacer una unión. ¿Por qué? Porque siempre se decía que los empleadores no blanqueaban, producto que después tenían un costo muy complejo en materia de lo que significaba un distracto posterior. ¿Por qué? Y bueno, por el incremento de los montos indemnizatorios a través de estas multas. Entonces, es de alguna forma algo que genera la posibilidad de pensar en el blanqueo, y sí, porque luego el costo que está asociado a la regularización posterior, bueno, va a ser muy disminuida en el caso que haya un distracto. Entonces, esto obra de alguna forma como un incentivo para el blanqueo, a pesar de que, como ya sabemos, está en la reforma laboral. Esta derogación de las multas hacia el futuro es muy importante, y vamos a ver qué pasa con el pasado. Porque, bueno, decimos, está muy bien, hay una cantidad de causas que están en trámite. Sabemos perfectamente que en los foros laborales las situaciones de controversia, las contradicciones entre empleadores y trabajadores duran muchísimo tiempo, tanto en el régimen nacional o en el fuero nacional como en los fueros provinciales. Así que ahí tenemos una cantidad de causas. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa con las causas que están en trámite y que, por supuesto, como se generaron con anterioridad a la 27.742, tienen dentro de su cálculo indemnizatorio todas esas multas? Entonces aquí era, bueno, ¿cómo se opera en este caso? ¿Cómo opera la justicia respecto de entender si
operan las derogaciones hacia atrás. Es decir, ¿cómo se llama en el derecho a las causas o situaciones sobrevinientes? Sobrevinientes, situaciones que están en tránsito, situaciones que están en discusión. Y esto está previsto en la ley de, perdón, en el Código Civil y Comercial, la aplicación de los efectos, no que es retroactivo, sino que los efectos de la norma sancionada, publicada y promulgada a partir de un momento, tiene en efectos en las situaciones en trámite, o sea, las situaciones sobrevinientes. Y acá, en dos causas que son muy recientes, Orellano Miguel Ángel con MA Comercial, de la Sala 10 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, y Alves Ramón Alejandro con Bernardi. En los dos casos los jueces vieron que el primer caso era indemnizaciones de los artículos primero y segundo de 25.323, que era situaciones que tenían que ver con la incremento importante de las indemnizaciones en el caso que los trabajadores estuvieran compelidos a transitar la vía judicial. Y quedan derogadas. O sea, que lo que hace es aplicar el concepto de situación sobreviniente respecto de lo que es la aplicación de la norma a partir de hacia el futuro, si se aplica hacia el pasado, no por retroactividad, sino por situación sobreviniente, porque aquí entiende en la Cámara del Trabajo que son mecanismos sancionatorios. Y como son mecanismos sancionatorios, en todo caso, opera siempre la benignidad de la ley, o sea, la más benigna, en este caso, en contra del empleador. Acuérdense que estas multas integraban la indemnización, o sea, eran digamos, su destino era el trabajador. Así que en este caso, Orellano ve la Cámara del Trabajo de Córdoba que hay aplicación por una situación sobreveniente. Y también en el caso de Alves, ahí el caso es la multa del artículo 80. El artículo 80 es los certificados de trabajo, que había sido introducida por la 25345, y dice que también fue derogada, porque precisamente la situación es exactamente igual. Aquí es una multa específica por la no entrega del certificado del 80 o por, en todo caso, el certificado del 80 no contenía lo que reclamaba el trabajador. Y también dijo que era una situación sobreviniente y que quedó derogada esa multa del artículo 80 por el artículo 99 de la 27742. Quiere decir que la justicia, por lo menos en estos dos casos que se seguirán discutiendo, habrá muchísima situación jurisprudencial, entiende que es aplicable la reforma de la 27742 en cuanto a la derogación de las multas a las causas, a las situaciones sobrevinientes, a las situaciones que están en trámite. Muy importante esta jurisprudencia. Bueno, temas de registración. Aquí registración es, vamos, generar la situación de que hubiera más mecanismos digitales, o sea, que se acorte y se simplifique la registración, sobre todo en materia laboral y obviamente de seguridad social. Bueno, aquí la CAME lo que está observando, porque la CAME, que es mediana empresa, y la UIA, que es Unión Industrial Argentina, han hecho observaciones y están aportando ideas para la reglamentación. El caso de la CAME que dice que como ya existen sistemas simplificados, por ejemplo, todo lo que es mi registro, mi simplificación, está de alguna forma generado y tener ya esto reglamentado y funcionando es como que se convierte en abstracto, por lo que sugiere no reglamentar el mismo. Esto mismo, la UIA lo ve de forma distinta. Lo que dice es aprovechar lo que hay, porque, por ejemplo, sabemos que está el mecanismo de alta ya, o sea, el mecanismo automático a través de los medios digitales. Entonces dice, bueno, mejoremos esta situación y generemos también la digitalización plena de los certificados de trabajo del artículo 80, que sabemos que eso tiene algún déficit todavía, solamente está uno de los certificados, el otro no. Entonces, lo que la Unión Industrial dice, bueno, mejoremos para que entre todo digital. O sea, son distintas visiones. También tenemos en materia de lo que es la 24, la modificación de la 24.013,
la posibilidad de que den de alta tanto el empleador como el contratista, que tiene que ver con lo que yo ya les expliqué, la situación de la tercerización laboral, y que había fallos que decían, bueno, el que tiene que registrar la relación es el contratista. Bueno, ahora esto también se revirtió el artículo 29, y entonces el contratista no tiene que darle el alta, pero da la posibilidad de que, como es responsable solidario, como hay solidaridad respecto al contratista, lo puede dar de alta. Y muy importante esto, muy importante. Saben ustedes que hay situaciones que tienen que ver con causas terminadas, sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Y en el caso de que esas sentencias determinen la posibilidad de que existen aportes y contribuciones a ingresar, bueno, debe comunicarse el juez, tiene la obligación de comunicarlo a la FIP. Esto salió por la ley 25345, que modificó incluso la ley de contrato de trabajo. Pero acá el tema es, y vamos a ver un poco, retomar la pregunta del blanqueo, que decía, con el blanqueo, ¿qué impuestos tengo que pagar? Fíjense esto qué importante, y esto también ya está efectivo, esto también está vigente. Dice que si una sentencia laboral determina situaciones de aportes y contribuciones, se establece expresamente que ante la determinación, lo que tiene que hacer el organismo de aplicación es deducir de la deuda lo que fue ingresado por otro medio. Vamos a suponer, yo tenía un trabajador que lo tenía registrado como monotributista. Fue a una instancia de controversia, llegó a los estrados judiciales. La sentencia, pasada en autoría y cosa juzgada, dijo que era una relación laboral y que esa relación laboral devengaba aportes y contribuciones. Y la administración fiscal tiene que determinar los aportes y contribuciones incursos en esa sentencia producto de la relación laboral reconocida por la autoridad judicial. Pero acá lo que dice es, bueno, está bien, se determina la deuda, pero se van a descontar los aportes y contribuciones ingresados bajo otro método. Por ejemplo, lo que tiene que ver en este caso el monotributo, las cotizaciones al monotributo. Así que, muy importante, se va a compensar la determinación de la deuda a partir de lo que tiene que determinar por, en todo caso, la sentencia judicial, menos los aportes o situaciones ingresadas, cotizaciones ingresadas por otro sistema, pero que también son de seguridad social. Esto es lo que quiere decir el séptimo cuarter, que es muy importante y tiene, bueno, una aplicación muy importante a partir de su vigencia, que sabemos que ya está vigente. Bueno, esto ya lo hablamos, es importante, es uno de los cambios trascendentales, se modifica el artículo 2, empieza la autonomía de la voluntad, la posibilidad de que determinados sujetos puedan elegir la forma contractual. Esto se da muy especialmente en el contrato de agencia. El contrato de agencia entró como norma civil y comercial, entró como una forma contractual en el Código Civil y Comercial. Esto sigue la situación digamos, el estatuto del viajante, que tiene temas de contrato de agencia. Hay dos mecanismos, el laboral y el civil y comercial. Bueno, acá lo que dice, lo que termina diciendo el artículo 2, que incluye como un inciso más la posibilidad de no aplicar la ley de contrato de trabajo respecto de la situación de locaciones de obra y servicio, es muy importante en este caso porque entró la autonomía de la voluntad. Esto va a ser discutidísimo, está vigente, va a ser discutidísimo, pero entró decisivamente la posibilidad de la autonomía de la voluntad de formas contractuales relacionadas con Código Civil y Comercial, con formas contractuales, por ejemplo, locación de obra y servicio. Y por supuesto, obviamente se relaciona esto con la presunción del 23, presunción absoluta, que decía que cualquier relación estaba entablada a partir de un contrato de trabajo y no de otra forma contractual. Que esto obviamente ahora se desarmó producto del artículo 2 que vimos recién. Entonces, bueno, no va a haber presunción, no se aplicará la presunción absoluta, lo pone en un párrafo aparte, cuando haya locación de obras y servicios, cuando haya otras formas de contratación y que hayan sido ingresadas, que los pagos hayan sido ingresados y que haya situaciones contractuales. Lo que está proponiendo la UIA, en este caso del artículo 23, dice, bueno,
cualquiera sea la forma de ingreso. Obviamente va a tener que decir la reglamentación, y esto va a ser de mucha importancia, bueno, yo, bueno, ¿cuál va a ser la forma contractual? ¿Qué características tiene la forma contractual que se está oponiendo a la relación laboral? ¿Cómo se ingresaban, en todo caso, los pagos referidos a esa forma contractual? ¿Estaba la forma contractual determinada en forma absoluta, clara, y por ejemplo, había contratos de locación de horas sellados? Esto va a ser muy de reglamentación. Lo que está proponiendo la UIA es como una especie de situación más global de que la demostración de los pagos ya dé la posibilidad de entrar en este párrafo de la presunción del 23 respecto de, sobre todo, profesionales, habla, y oficios que podrán, en todo caso, no entrar en esa presunción absoluta. Así que también muy importante esto. Bueno, esto es lo que yo les decía, el artículo 29, que deroga esa situación de vinculación laboral directa por quien utiliza el servicio, o sea, el contratista, pero subsiste la solidaridad. Por eso, por esta razón, y para generar la posibilidad de que no haya conflicto con la solidaridad, se permite de que tanto empleador como contratista puedan registrar la relación. Bueno, el periodo de prueba lo que está haciendo no lo modifica más que en lo que significa su duración para empresas de 6 a 100 trabajadores, típicas pyme. Y entonces esto lo que está generando la posibilidad de una extensión del periodo de prueba, pero no modifica la sustancia del periodo de prueba. Así que ahí también tenemos esa situación. Importante, algo que en realidad estaba en la práctica, la protección de la maternidad, de reducir la cantidad de días mínimos previos a la fecha de parto, ¿se acuerdan que era 45 y 45? Bueno, ahora lo bajó, la persona interesada podrá optar que se reduzca esa licencia hasta 10 días, cosa que en la práctica sucedía, pero ahora está obviamente generado a partir de la reforma. Y creo que vamos a entrar en los casos que tienen más complejo, más situaciones, más contradicciones y que están llevando más tardíamente a que se pueda generar la reglamentación. El famoso tema de justa causa. Aquí lo que prevé el artículo 242 es una justa causa por injuria cuando hay esas situaciones que se han provocado de bloqueos, impedir el trabajo en forma permanente, generar en todo caso disturbios, generar daños, generar perjuicios a la empresa, al empleador o a la empresa contratante de los trabajadores. Los que llamamos medidas de acción directa. Esto que en todo caso aquellos que generaban estas situaciones pretendían asimilarlo al derecho de huelga. Bueno, esto es en realidad revertir esa situación. Esto no es derecho de huelga, esto es algo más y esto es una injuria. Y entonces aquí está uno de los puntos complejos que está demorando la reglamentación. No se están poniendo de acuerdo si esta situación de el despido por justa causa, con injuria en estas situaciones de acción, medidas de acción directa, tiene que tener alguna reglamentación especial y llevarlo a una situación que no genere en forma inmediata una ruptura del contrato de trabajo, sino algún proceso previo, alguna circunstancia en todo caso, de conversación o de acuerdo entre las partes. Está generando mucho ruido. Obviamente aquí las organizaciones sindicales digamos, están más tosudas en generar esta situación de regular mucho la injuria o la justa causa en forma de acción directa, pero vamos a ver en todo caso lo que exhibe la reglamentación respecto de esto. Y bueno, también tenemos, bueno, agravamiento indemnizatorio, que esto se recogió por la jurisprudencia, por actos discriminatorios, discriminación por sexo, por edad, por relación, por lo que fuera. Estas situaciones, bueno, se han recogido y hay un agravamiento cuando el despido se produce por actos discriminatorios. Y este es otro de los temas que está generando demora en la reglamentación, que es el famoso fondo de cese laboral.
El cese laboral está, digamos, enmarcado en la idea de lo que tiene ya hace muchos años la industria de la construcción, que es un fondo que se va juntando a partir de contribuciones del empleador, fundamentalmente para que en el momento de la ruptura del contrato de trabajo la persona pueda tener ese fondo laboral que ha sido juntado a través del tiempo. Aquí el tema es que el artículo 96 lo que prevé es que se podrá sustituir la indemnización del 245, o sea, todo el mecanismo indemnizatorio, por un fondo sistema, pero que esté dispuesto exclusivamente por las convenciones colectivas. O sea, que las convenciones colectivas de trabajo, cada convención colectiva, establezca la sustitución de los mecanismos indemnizatorios por un fondo de cese laboral. Y aquí hay muchas opiniones. Entonces, acá opina Came y acá opina también UIA, diciendo, bueno, hay que reglamentar muy bien esto. Y lo que pretende UIA es que independientemente que esto esté en el convenio colectivo, sea voluntario del empleador. O sea, si está en el convenio colectivo, no que represente una obligatoriedad para el empleador porque entró al convenio colectivo, sino que quede la posibilidad de que el empleador también tenga la situación de elección, elija la posibilidad de sustitución. O sea, que el convenio colectivo lo contenga como método o contenga la posibilidad del fondo de cese laboral, pero que no sea obligatorio respecto de todos los convencionados. Y por supuesto, obviamente acá está la multiplicidad de convenios. Algunos tendrán, otros no podrán tener, con lo cual acá se aísla la posibilidad de aquellos que no lo tienen. Y los no convencionales, bueno, la UIA está proponiendo a través de la reglamentación del Fondo de Cese Laboral que esta situación se genere, bueno, independientemente de que no tenga, o sea, por la categoría laboral, por ejemplo, que sea no convencionado, que si la convención respectiva que tiene la mayoría de los trabajadores convencionados dentro de esa empresa pueda llevar la posibilidad de que entonces lo elija. O también dice la UIA en este caso, bueno, que sea voluntario entre el empleador y el trabajador. A mí me parece que esto va a ser acotado. A mí me parece que este fondo de cese laboral va a tratar de ser restringido, o inclusive la CAME trata de restringirlo un poco. Veremos qué pasa con la reglamentación, pero lo que sí no cabe duda que va a suceder es que esto va a tener una reglamentación a partir de la modificación muy clara en las convenciones colectivas de trabajo. Así que bueno, acá dice, fíjense en ese párrafo, las empresas podrán autoasegurarse. Esto está mal visto por la CAME. Dice que impedir el autoaseguramiento. Yo creo que esto está tendiendo a que las convenciones colectivas no solamente dispongan la sustitución, posibilidad de sustitución, sino también regulen el procedimiento. Así que esto es uno de los temas en discusión muy fuertes. Vamos a ver qué sucede en el pasado. Ahí te, la CAME considera que constituido el convenio, el fondo debía excluir la opción de contratación del sistema privado. O sea, que esto quede dentro de un sistema convencional, con lo cual lo que está diciendo la posibilidad de que haya empresas de seguro o situaciones de seguro que estén dentro de los mecanismos sindicales. Esto me parece que es lo que está diciendo, con lo cual vamos a ver cómo surge de la reglamentación. Y bueno, el otro tema que está generando demora en la reglamentación, este tema que tiene que ver con esta situación muy especial, que es el trabajador independiente, los autónomos con colaboradores. Acuérdense que esta propuesta del trabajador independiente con colaboradores sufrió una modificación importante del tránsito de diputados a Senado, se bajó de 5 a 3, y acá todo el tema es, bueno, ¿cómo se instrumenta esto? Se instrumenta, y esto obviamente es otro de los casos que tiene situaciones muy complejas en materia de reglamentación y de acuerdos. No se están poniendo de acuerdo las entidades, en todo caso empresariales, con las entidades gremiales. Sobre todo las entidades gremiales están muy en contra de esta figura, porque sería como una especie de sociedad laboral, digamos, ¿no? O una independencia, y por supuesto esto lo que generaría que hubiera
una situación de trabajadores autónomos que generaran una situación contractual o una situación de emprendimiento, le hablan de los emprendimientos, y esto obviamente lo que va a generar que esas relaciones no son laborales. Acá hay un tema de intereses creados, seguramente hay intereses en que haya más cantidad de trabajadores y que no haya, pero acuérdense que, como yo les dije antes, a partir de la modificación del artículo segundo entró la autonomía de la voluntad. Y esto es autonomía de la voluntad. Formas contractuales de trabajadores independientes, de autónomos, que se relacionen con otros colaboradores y hagan un emprendimiento en común. Acá son muchísimas las preguntas. Ustedes han preguntado en otra oportunidad si ese emprendimiento tiene que ser de una actividad exclusiva. No, no tiene que ser, por lo menos yo entiendo que no tiene que ser de una actividad exclusiva. Yo lo que creo que sí, la reglamentación lo que va a hacer es acotar muy, muy especialmente esta figura. Por supuesto, no va a permitir, y yo estoy de acuerdo con esto, no va a permitir la transformación. Es decir, si yo tengo, en todo caso, una pyme con 3 trabajadores y los tengo en relación de dependencia, de ninguna forma se va a permitir que eso se transforme en una sociedad de colaboradores. Esto seguramente no va a suceder porque eso en todo caso sería entendido casi como un fraude laboral. Yo creo que esta figura se va a restringir lo máximo posible, por eso precisamente lo que está sucediendo es la demora de estos temas, el fondo de cese laboral, el tema del trabajo independiente con colaboradores y todo lo que tiene que ver con estas situaciones es lo que está demorando la situación de reglamentación. Así que esto también es otro de los temas que está generando ruido, por así llamarle, en la reglamentación. Acá me dice que esta figura se debería utilizar cuando la actividad esté comprendida dentro de un convenio colectivo, o sea, está limitando las actividades. Si hay convenio colectivo de esa actividad, entonces se podría utilizar la figura del independiente con colaboradores. Si no estuviera convencionado, entonces no podría utilizarse. Esto creo que es una limitación que no corresponde. Precisamente no hay limitación de actividades. No puede limitarse a una actividad, alguna actividad sí, otra actividad no. Yo no estoy de acuerdo con esta propuesta, con esta forma de limitar. Creo que eso tiene que ser lo más amplio posible, por supuesto evitando el fraude, pero lo más amplio posible. Y por supuesto, lo que está tratando Kame, creo que con un sentido por lo menos equivocado, de sintetizarlo dentro de un mecanismo muy especial de control. Va a haber controles, pero me parece que no tiene que haber tantos controles porque si no la figura no va a tener posibilidad de reproducción. Tengan en cuenta una cosa importante por las últimas estadísticas, dentro de lo que significa el trabajo autónomo. El trabajo de profesionales, que son estos, fundamentalmente profesionales, oficios, emprendedores, es muy poco de la PEA, creo que es el 2% de la PEA, con lo cual no hay razón para preocuparse por esta figura porque aparte está muy restringida a tres colaboradores, con lo cual me parece que hay demasiado temor por esto, más fundado en una cuestión ideológica que otra cosa, pues habría que tratar de resolverlo por la simplificación de los temas. Bueno, y las últimas consultas, antes de hacer, ahora sí, después de estas dos preguntas, una pausa y vamos a tomarlas del chat y luego de la pausa contestaremos las preguntas o consultas que surgen del chat. ¿Es retroactiva, Julio Torres consulta, ¿es retroactiva la reforma laboral a situaciones que están debatidas en tribunales? Esto lo contestamos de alguna forma cuando pasamos los fallos. Hay que ver qué situaciones. En caso de derogación de multas, claramente la jurisprudencia lo que ha establecido que se aplica la derogación en función de las causas sobrevinientes. No todo es así. Por ejemplo, está pidiendo la UIA, también y la CAME, que la modificación del periodo de prueba, la ampliación del periodo de prueba sea exclusivamente para las relaciones posteriores. Va a tener que desmenuzarse la situación que tiene que ver con cada uno de los nuevos institutos laborales para ver cómo se aplican.
Sí, claramente, lo que se está aplicando y los tribunales han dado su anuencia, la posibilidad de derogar las situaciones a partir de situaciones sobrevinientes en el caso de multas, pero no todas van a poder ser activadas o retroactivadas, sino que la mayoría de ellas van a ser, obviamente, para el futuro, como el mismo Código Civil y Comercial establece que las normas operan hacia el futuro. Pero habrá que ver los casos en especial, reitero, lo que pasa con las multas, esto ha sido convalidado por tribunales. Y dice, ¿cómo se instrumentaría el cese laboral? ¿Sería obligatorio u opcional? Bueno, esto también lo vimos. Siempre va a ser en la medida en que esté en un convenio colectivo. Tiene que estar en un convenio colectivo. No puede estar fuera de un convenio colectivo porque esto lo dice la ley. Ahora, estando en el convenio colectivo, ¿es obligatorio o opcional? Bueno, lo que dice la UIA es que tiene que ser opcional. No porque esté en el convenio colectivo, el empleador va a tener que obligatoriamente sujetarse al fondo de cese laboral. Aquí, obviamente, va a tener que haber también una evaluación a partir de costos y beneficios. Y bueno, aquí hemos contestado estas preguntas también, vimos un poco todo el panorama, contestamos las preguntas del blanqueo, contestamos las preguntas de la reforma laboral que han llegado, y ahora, bueno, hacemos una pausa y esperamos a la última parte para, bueno, en todo caso, contestar las consultas que hayan venido por chat. Bueno, muchas gracias, hacemos la pausa y nos reencontramos luego. Gracias. Bueno, volvemos de la pausa y bueno, el último tramo. El último tramo lo estamos utilizando para contestar algunas preguntas que han llegado por mail. Eh, Todas más o menos, todas las inquietudes son coincidentes en que aclaremos un poco más o ampliemos el tema del fondo de cese laboral y el tema de los autónomos con colaboradores. Esto parecería ser que son los temas que más están queriendo conocer. Y aparte han preguntado en varias oportunidades, varios de los asistentes, ¿por qué está demorando la reglamentación? Bueno, casualmente estas dos preguntas se conectan, porque en realidad la reglamentación está demorando por cuanto las cosas que falta reglamentar y que están en discusión fuertemente son el fondo de cese laboral y los autónomos con colaboradores. Es decir, estos son los dos temas centrales que están siendo discutidos todavía, que les cuesta encontrar la forma reglamentaria razonable y que a todos contemple y que tenga en todo caso la conjunción de opiniones de las entidades gremiales y de las entidades empresariales. Entonces vamos a hacer esto, vamos a explicar un poquito más, ampliar un poquito más los conceptos del fondo de cese laboral y de los autónomos con colaboradores para ver incluso por dónde andaría la reglamentación de acuerdo a informaciones que estamos teniendo. Bueno, el fondo cese laboral ya lo hemos explicado, es decir, sería en sustitución de los mecanismos indemnizatorios, pero claro, esto tendría que venir primero enancado en los convenios colectivos. Entonces, la gran duda y la gran pregunta, y sobre todo los temas que tienen que ver con la reglamentación es, bueno, si los convenios colectivos de las distintas actividades receptan la forma de sustitución del fondo de cese laboral por los mecanismos indemnizatorios, ¿es obligatorio para todos los que están comprendidos en los convenios? O sea, todas las empresas y todas las actividades que están comprendidas en los convenios tendrán que generar la sustitución. Bueno, esta es la gran duda. Nosotros entendemos que no. Entendemos que el parámetro es el convenio colectivo, que lo va a instrumentar, que va a aceptar la forma sustitutiva, pero no creemos que haya que, en todo caso, implementar o traducir la situación del fondo de cese laboral para todas las empresas que estén en el convenio. Y esta es una de las grandes pujas. Las entidades gremiales instan a que esto sea así, es decir, si está en el convenio, que todos los convencionados todos los empleadores que están dentro de la convención colectiva,
hagan la sustitución. Las entidades empresariales entienden que no, que tiene que haber libertad de elección. Es decir, si está en el convenio y yo puedo elegir y es sustitutivo, bueno, cada empleador podría elegir si adhiere al fondo laboral o si no adhiere. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el costo, porque el fondo laboral no deja de ser una política de seguro, y la administración de los fondos. Entonces, aquí también hay un trasfondo de carácter económico importante. Obviamente, lo que están queriendo la administración del fondo es ese laboral. Y obviamente las entidades intermedias y las entidades empresariales quieren también cierta independencia y que el manejo del fondo sea voluntario, sea de acuerdo a un procedimiento, de acuerdo a una situación concordada. Así que aquí está un poco uno de los temas que tienen que ver con, bueno, las disputas que todavía tiene el Fondo SS Laboral, porque aparte está el procedimiento para la instalación del fondo, va a llevar un tiempo. El único gremio o la única actividad que tiene experiencia es la actividad de la construcción, que saben ustedes que ya lo tiene implementado por la 2250. Pero estas son las trabas que está teniendo la reglamentación e implementación del Fondo SS Laboral. Se dice, bueno, que en lo que resta esta semana, posiblemente aparezca la reglamentación. El otro tema complejo que ustedes consultan y que también es objeto de, digamos, intercambios y mucha negociación es el trabajador autónomo con colaboradores. Aquí las posiciones más extremas dicen, bueno, esto tiene que estar enmarcado, si bien aceptamos que haya autónomos con colaboradores y que todos sean autónomos, autónomos como trabajador autónomo o eligiendo el monotributo, dice, bueno, esto se sujeta también a mecanismos convencionales. Vieron que yo les decía hace un ratito que la CAM está pretendiendo que sean actividades convencionales. Entonces, es así, tiene que ser más libre, puede ser cualquier actividad, puede ser cualquier emprendimiento. Bueno, esto también es la cuestión que está en discusión. Porque acá lo que pasa es que esas personas que son autónomas y que tienen colaboradores autónomos, o sea, 4, no van a estar sindicalizados. Con lo cual, obviamente, hay un tema también económico, hay un trasfondo económico. Esas personas van a tener independencia, no van a tener, digamos, situación de vínculo sindical. Aquí también hay un problema concreto, problema de carácter económico, de abastecimiento de determinados recursos económicos a los sindicatos. Entonces, tengan en cuenta que todo esto tiene un trasfondo económico. Yo lo que creo que va a prevalecer una posición intermedia, fundamentalmente esa posición intermedia, de alguna forma va a hacer primar la cuestión digamos, de un balanceo de las determinadas cuestiones, pero seguramente la situación se va a definir. Un último tema que quería tocar, que también tuve una pregunta, es, bueno, ¿qué estaría pasando con el tema de este mecanismo nuevo, esta modificación respecto de la injuria de la justa causa? Bueno, ahí lo que también está trabado por el tema de la justa causa, por las acciones directas de las entidades gremiales, bloqueos, entorpecimiento de la labor, todo este tipo de cuestiones que es una injuria grave y activaría en forma inmediata el tema de la justa causa por despido. Acá lo que se está tratando es de buscar un mecanismo intermedio. Saben ustedes que existe y está absolutamente reglamentado un mecanismo que se llama el procedimiento preventivo de crisis, cuando si se genera la posibilidad de despidos o suspensiones masivas, hay que atravesar un procedimiento donde el Ministerio de Trabajo es parte. Las entidades gremiales le quieren encontrar un mecanismo similar, es decir, que haya una conciliación previa antes de que se genere la situación de despido causado, a través de un mecanismo similar al preventivo de crisis, con una conciliación tripartita, entidades gremiales, entidades empresariales y la intervención del Ministerio de Trabajo. Estas son fundamentalmente las tres cosas y completando la pregunta de por qué tarda la reglamentación, los tres puntos que estarían demorando la reglamentación y por dónde estarían los acuerdos que se podrían lograr. Bueno, muchas gracias por toda la atención. Nos vamos a encontrar en el mes de septiembre, nuevamente con nuestro ciclo. Seguramente...